González Fernández. Nací en Montamarta, Zamora, 1934. Pues en el año 61 yo me acababa de casar y el pueblo se quedaba vacío porque empezó la inmigración. La mayoría de la gente se iba a Bilbao, a Madrid, a Barcelona, al extranjero, y nosotros teníamos negocio de confitería. Y claro, como se iba la gente, el negocio se iba al tacho. Y tenía aquí una prima en Vigo, que nos habían invitado cuando nos casamos a venir de luna de miel y tal, y aprovechamos para venir a conocer Vigo, ya con la idea de ver si había trabajo por aquí, porque el pueblo se quedaba vacío. Y yo todos los días mirábamos el periódico, claro, y un día veo, se necesita personal femenino, Bernardo Alfageme. Esta es la mía. Y allá nos fuimos, pero mi prima, que era le gustaban mucho las cosas bien hechas, dijo que fuéramos bien arregladitos, que había que ir a pedir trabajo con buena presencia. Y nos pusimos lo mejor que teníamos, fuimos todos guapos. Bueno, llegamos allí, nos atiende don Francisco Cid, que era entonces el jefe de personal. Y pues sí, pues yo venía a ver porque vimos el anuncio en el periódico. Me miró así de arriba abajo y dice, pues sí, trabajo tenemos, pero no para usted. Yo me llevé una desilusión porque había visto cómo trabajaban. Mientras esperábamos habíamos visto la fábrica desde arriba y me gustaba aquello. Y digo, ¿por qué? Dice, no, porque, en fin, el personal de fábrica, pues no, para usted no es el trabajo. No me dio más explicaciones y yo me fui muy triste. Pero nos dijo al salir, dice, bueno, quizás su marido pudiéramos encontrarle algo. Nos marchamos. Y a la semana siguiente volvió mi marido a ver si le había encontrado algo y dice, no, para usted no cuajo, pero para su mujer sí. Puede que la podamos encajar ahí en una misión en el almacén. Dígale que venga por aquí. Y fui, me hizo un examen muy exhaustivo de conocimientos. Yo no tenía estudios superiores ninguno. Había hecho pues lo que se hacía entonces. Y bueno, todo lo que me preguntó salía airosa. Y me dijo, bueno, pues empiezas el día 14 de septiembre. No se me olvida. Que precisamente la anécdota fue que fui a trabajar, preparadita para trabajar, y había venido Franco a visitar Vigo aquel día. Y nos dijeron que a casa o a recibir al caudillo. Y no trabajamos aquel día. Bueno, total, que después ya, pues nada, empecé en el almacén, me asignaron el hacer lo que se llamaba la alcachofa, con la alcachofa en la mano, que era la lista de pedidos que había, ir separando las cajas de todo lo que pedían, para que los demás me lo fueran preparando. Y también me presentó a la gente del almacén, había dos chicas que cuando me vieron me pusieron muy mala cara, pero después llegué a ganármelas de tal manera que fui a la boda de las dos. Y me dijeron también que no agarrara una escoba ni de broma. Os cuento todo esto porque para mí era muy anecdótico. Yo no esperaba ninguna cosa de estas, pero era una diferencia muy grande la que había entre el personal de fabricación y el personal administrativo. Y llegó la Navidad, fuimos a felicitar a don Antonio Alfageme, que para mí fue una gran persona, un gran personaje. Y íbamos arriba a su despacho y los de fábrica la celebraba abajo. O sea, yo eso para mí era muy extraño, porque yo venía de un pueblo donde todos éramos más o menos iguales. Bueno, eso es una anécdota. Y nada, empecé en el almacén, estuve allí un año justo estuve en el almacén. Y después ya don Antonio un día me llamó y me dijo que me nombraban telefonista oficial de la casa. Yo me acuerdo que me llamó don Antonio un día a su despacho y me dijo eso. Desde este momento queda usted nombrada telefonista oficial de la casa. Bueno, pasé a la oficina de fabricación y allí estuve en el teléfono bastante tiempo. Después me hicieron una oficinita para mí a la entrada. No sé si habéis ido alguna vez por allí, pues sabía si nada más entrar a la izquierda estaba donde yo estuve toda la vida. Sí. O sea, era una oficina de cristal con un ventanito. Y claro, yo todo lo que pasaba por la fábrica pasaba por mí. Y cuando tenía el teléfono, que entonces no había más que una centralita, donde se tenían todos los teléfonos, pues también. O sea, estaba metida del todo en los asuntos, vamos, no oficiales, pero sí todo lo que pasaba por allí pasaba por mis manos. Y estaba muy contenta. Estuve siempre muy contenta con la fábrica. Bueno, mi madre había muerto cuando yo era muy niña y me crió una tía que era mi madre.
porque no conocí otra. Y estaba en casa, no tenía problemas con los niños. Nada más que, bueno, todas las cosas importantes de colegios o enfermedades o tal, siempre podías salir de Alfageme si necesitabas. Sí, si te encontrabas mal se lo ibas a contar. Era también como de la casa. Y aún sigo manteniendo mucha amistad con él. Está muy mayor ya, pero ahí está. Pero sí, nos trataba muy bien. Y una enfermera había también. La enfermera cambiaba. Yo creo que conocía a 2 o a 3. El doctor no, siempre fue el mismo. Y no fue al principio. Ya llevaba yo allí unos años cuando se empezó a tener la atención médica. Yo estaba muy contenta. Era una empresa muy agradable, muy familiar, en fin, no puedo contar otra cosa. Estuve allí todos esos años, al teléfono y recepción. La gente que venía también pasaba por mí, yo los indicaba dónde tenían que ir, llamaba a las personas a quien iban a visitar. Esa era mi misión durante todos esos años. Después de que pasé por personal, que estuve una temporada, y fabricación y almacén. Y eso fue al principio. Pero luego después ya pasé a la otra oficinita y ya no volví a hacer otra cosa.